¿Qué tal? Soy el Padre Ricardo Aguilar, doctor en Teología Bíblica. Sean bienvenidos todos a una sesión más donde comentaré el texto del Evangelio que la liturgia nos propone, en esta ocasión para el 1 de noviembre, solemnidad de Todos los Santos. Para la solemnidad de Todos los Santos, en esta ocasión, la liturgia nos propone el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículos 1 al 12 en su primera parte, correspondiente a las bienaventuranzas. Le he llamado a este comentario: dichosos serán ustedes, porque su premio será grande en los cielos. Comenzamos. Nos ponemos en la presencia del Señor, invocándolo con la oración inicial. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de los fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos, según el mismo Espíritu, conocer las cosas rectas y gozar siempre de sus divinos consuelos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Santa María, sede de la sabiduría y reina de la paz, ruega por nosotros, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Procedemos a leer el texto del Evangelio, del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando Jesús vio a la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Entonces se le acercaron sus discípulos. Enseguida comenzó a enseñarles, hablándoles así: Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los sufridos, porque heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque se les llamará hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Alégrense y salten de contento, porque su premio será grande en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Recuerden que si les gusta este tipo de contenido, denle like al video, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les mande un mensaje cada vez que yo suba un nuevo comentario a la palabra de Dios. Y ahora sí, comenzamos. Ahora comienzo comentando los matices del texto griego. Me voy a referir solamente a los primeros dos versículos, ya que los demás versículos los iré abordando en el comentario. Aquí en los versículos 1 y 2 se nos plantea el escenario y la situación para la enseñanza de Jesús. Como todo maestro, Jesús sube a un monte y se sienta para poder enseñar a una multitud. El texto dice: anebe eisto oros, subió al monte, caicathisantos, puntos suspensivos, que significa, y sentándose, puntos suspensivos, va a comenzar a enseñar. Sus discípulos se acercan a él, dice el texto, proseltan auto, hoimacetai autu. La enseñanza que está por comenzar Jesús viene precedida por una anotación curiosa que le brinda solemnidad a lo narrado. Y abriendo la boca, enseñaba a ellos diciendo: Kai anoixas to stomautu, edidasken autus legon. El cuadro que nos pinta el evangelista es mostrarnos a Jesús ante sus discípulos en la cima de un monte, dispuesto a dar una serie de enseñanzas e instrucciones para la vida de sus seguidores, una halaká propia, como Dios lo hizo con Moisés en el monte Sinaí. La halaká es concretamente la aplicación de los principios de la ley de Moisés en la vida de los fieles, y algo semejante está haciendo Jesús en este momento. Y ahora pasamos al contexto literario, el Sermón de la Montaña. En Mateo 5, 1 hasta 7:27 se desarrolla el primer gran discurso de Jesús conocido como el Sermón de la Montaña. Este es uno de los textos evangélicos más interpretados, dado que ha sido entendido a través de diversos enfoques, desde interpretaciones alegóricas y escatológicas hasta fundamentalistas y sociológicas, debido a su singular valor hermenéutico, es decir, a su valor para la aplicación en la vida de los fieles.
Este discurso nos brinda una visión programática de la misión de Jesús. El discurso tiene varias secciones. Comienza con las bienaventuranzas, luego siguen enseñanzas sobre la identidad de los discípulos, luego sobre el cumplimiento de la Torá, después prácticas sobre la limosna, la oración y el ayuno. Después tenemos enseñanzas sobre la providencia divina y las relaciones humanas con Dios. Después tenemos contrastes entre dos caminos, la mención de profetas y discípulos, concluyendo con la parábola de las dos casas. El centro estructural y teológico del discurso es la oración del Padre Nuestro, que implica un llamado a una vida moral basada en una relación con el Padre. Todo el discurso constituye una halaká de Jesús, es decir, la enseñanza sobre cómo caminar conforme a la Torá, es decir, conforme a la ley de Moisés. En los versículos 1 al 2 está la introducción solemne. Jesús abrió su boca. Anoixas to stomautu, dice el texto griego. La expresión se relaciona con la Torá oral, que interpreta y adapta la ley escrita a cada persona. En el Evangelio de Mateo, Jesús no es representado como un nuevo Moisés que entrega una nueva ley, sino como alguien que habla en nombre de Dios y transmite la Torá, reviviendo su pleno significado para sus discípulos. Así, Jesús es el maestro que trae la Torá a su sentido completo sin abolirla. Las bienaventuranzas proclaman una felicidad paradójica, donde la pobreza en espíritu y la persecución por la justicia ya implican la presencia del reino. Esta felicidad no depende de condiciones previas, sino que Jesús declara bienaventurados a quienes están en estas circunstancias, invitándolos a mirar más allá de la pobreza o persecución para ver el reino de Dios presente en esas experiencias. Este macarismo, es decir, esta bienaventuranza, se diferencia de los textos del Antiguo Testamento y tiene un paralelo en un documento de Qumran, aunque en este caso las bienaventuranzas se centran en la Torá y no presentan el tono escatológico que aparece en el texto de Mateo que estamos estudiando. La primera bienaventuranza en Mateo proclama la dicha de los pobres en espíritu, hoito hoito neumati, que se interpreta no solo como pobreza económica, sino como una disposición interna de humildad y entrega a Dios. El evangelista enfoca estas disposiciones en la interioridad del creyente. En cuanto al hambre y la sed de justicia, que dice Macarioi hoi peinontes kai dipsontes tendicaiusinen, Mateo se refiere a un anhelo por cumplir la voluntad de Dios según la Torá, por lo que quienes son perseguidos por esta justicia son aquellos que viven según la interpretación de Jesús. Las bienaventuranzas sobre la misericordia, Macario y Hoi eleemones, y la pureza de corazón, Macario y Hoi cazaroi tecardía, reflejan atributos divinos que Jesús invita a imitar. La misericordia se asocia con el perdón y el nombre divino Yahvé, mientras que la pureza de corazón significa una vida interior genuina que va más allá de los rituales externos, enfatizando la justicia interior que Jesús proclama. Después se aborda el tema de la paz, Macario y Hoi eironopoioi, vista como comunión con Dios y con otros, se relaciona con la promesa de que quienes buscan la paz serán hijos de Dios. Finalmente, la persecución marca la última bienaventuranza y se retomará en el discurso misionero de Jesús en el capítulo 10, enfatizando el valor de sufrir por la justicia en la espera del reino de Dios. Ahora que hemos concluido con estos aspectos del comentario, diré unas palabras para que vivamos las bienaventuranzas. En este día en que celebramos a todos los santos, Jesús nos ofrece las bienaventuranzas que nos exhortan a asumir su estilo de vida basado en valores opuestos a los que promueve el mundo. Estas enseñanzas son de relevancia profunda para nosotros, católicos en México, donde la violencia y la inseguridad han creado en muchos lugares un ambiente de desesperanza. En este contexto, las bienaventuranzas nos llaman a construir una fe firme y resiliente que, lejos de evitar el conflicto, se enfrenta a la realidad con un mensaje de paz y justicia. La primera enseñanza que podemos aplicar a esta realidad es la bienaventuranza de los pobres en espíritu. Ser pobre en espíritu significa vivir con una humildad radical, reconociendo nuestra necesidad de Dios y rechazando la soberbia y el egoísmo que alimentan la ambición y la violencia.
Esta humildad no es pasiva, nos invita a poner nuestra confianza en Dios más que en la seguridad que el dinero y el poder aparentan dar. En una sociedad donde el narcotráfico se presenta como una vía de éxito rápido, esta pobreza espiritual nos invita a construir la vida en la integridad y la solidaridad con los más vulnerables. Jesús declara bienaventurados a los que lloran, en especial aquellos que sienten dolor por la injusticia. Esta bienaventuranza nos recuerda que la compasión y la sensibilidad ante el sufrimiento del otro son signos de una fe viva y comprometida. Hoy muchas familias se ven afectadas por la violencia. Hemos de acompañar a esas personas que sufren, sea porque hayan perdido seres queridos, o recursos, o trabajo. Busquemos solidarizarnos con ellas. Este consuelo ha de motivarnos a actuar con justicia, rechazando toda indiferencia e indolencia. La bienaventuranza sobre los misericordiosos en el versículo 7 constituye un llamado urgente en un mundo que promueve la venganza y la represalia. Ser misericordiosos exige que estemos dispuestos a perdonar y cortar el ciclo de odio. Esto no significa ser permisivos con la injusticia, sino actuar con la certeza de que el amor puede vencer al odio. Promovamos una cultura de reconciliación trabajando por la justicia restaurativa, buscando la paz y la transformación social desde los valores del Evangelio. Trabajemos para construir una sociedad pacífica y solidaria que superará a la violencia y la desesperanza. Por último, Jesús llama bienaventurados a los pacíficos, aquellos que construyen la paz, no solo como ausencia de conflictos, sino como un esfuerzo activo de reconciliación. En una realidad marcada por la violencia y la desconfianza, ser pacíficos implica promover la justicia, defender la dignidad humana y buscar el bien común. Es un llamado a resistir la tentación de responder al mal con más mal, optando más bien por un cambio transformador fundamentado en el Evangelio. Las bienaventuranzas ofrecen un modelo de vida que desafía los valores de un mundo afectado por el odio y la división. Vivir estas enseñanzas en México, en medio de la violencia y la inseguridad, significa ser testigos de la fe católica con esperanza y perseverancia. Y con esto pasamos a la oración final. Padre Dios, que nos concedes venerar los méritos de todos tus santos en una sola fiesta, te rogamos, por la intercesión de ellos, que nos concedas tu gracia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Y así hemos concluido con el comentario al Evangelio que la liturgia nos propone para este día de la solemnidad de todos los santos. Recuerden que si les gusta este tipo de contenido, denle like al video, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les mande un mensaje cada vez que yo suba un nuevo comentario a la palabra de Dios. Me despido ahora dándoles la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Cuídense mucho y hasta pronto.